Bienvenidos a nuestra lectura bíblica diaria. El día de hoy nos corresponde los capítulos 18 y 19 del libro de Génesis. Vamos a dar lectura y posteriormente continuaremos con nuestros comentarios. Lecturamos la palabra del Señor. Génesis capítulo 18. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Entonces ellos le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Allí en la tienda, les respondió. Y uno de ellos dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara, diciendo: ¿concebiré en verdad, siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo: no me reí, no es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Pero el Señor dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío serán tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra ¿no hará justicia? Entonces el Señor le respondió: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió: ahora que me he atrevido a hablar al Señor,
yo que soy polvo y ceniza. Tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió, no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo, tal vez se hallen allí 40, y él respondió, no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré, tal vez se hallen allí 30. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo, ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí 20. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez, tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue, y Abraham volvió a su lugar. Capítulo 19. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra, y les dijo, señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo, y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán su camino. No, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él, y entraron en su casa. Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura, y comieron. Aún no se habían acostado, cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Hermanos míos, les ruego que no obren perversamente, les dijo Lot. Miren, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Hazte a un lado, dijeron ellos, y dijeron además, este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Pero los 2 hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Entonces los 2 hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas, y dijo, levántense, salgan de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Al amanecer los ángeles apremiaban a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Pero él titubeaba. Entonces los 2 hombres los tomaron de la mano a él y a su mujer y a sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. No, por favor, señores míos, le dijo Lot. Ahora tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Pero no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Mira, esta ciudad está bastante cerca para huir a ella y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. ¿Acaso no es pequeña para salvar mi vida? Y él le respondió, bien, te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa ya porque nada puedo hacer hasta que llegues allí.
Por eso el nombre que se puso a la ciudad fue Zoar. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, de parte del Señor desde los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró, y el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde había habitado Lot. Lot subió de Zoar y habitó en los montes, y sus 2 hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras, según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente la mayor dijo a la menor: mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también, y entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es padre de los moabitas hasta hoy. En cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Ammi. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. Bien, hemos culminado nuestra lectura el día de hoy, y ahora vamos a hacer los comentarios que venimos realizando día a día. Para esto vamos a empezar en el capítulo 18. Hemos visto en el capítulo 18 que el Señor se le aparece a Abraham en el encinar de Mamre. Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta algo. Que se aparece el Señor, dice en el versículo 1, y en el versículo 13 del mismo capítulo 18 encontramos que dice: y el Señor dijo a Abraham. En el versículo 2 menciona que Abraham alza los ojos y miró, había 3 hombres. Entonces aquí podemos identificar, enlazando el capítulo 18 que hemos leído y el capítulo 19, ¿sí? Una de las razones por la cual estamos lecturando la Nueva Biblia de las Américas es porque el lenguaje es mucho más sencillo, y teniendo en cuenta que necesitamos poder tener un poco más de luz en el texto, es que estamos utilizando esa versión. Entonces, enlazando el capítulo 18 y 19, encontramos que eran 3 hombres, ¿sí? Pero 2 de ellos son identificados como ángeles, que van a aparecer en el capítulo 19 cuando van y encuentran a Lot en la puerta. Entonces, esos 2 personajes son identificados como ángeles. Sin embargo, aquel que se queda conversando con Abraham sería el Señor mismo, ya que habla en primera persona, identificado como el Señor. Bien, por otro lado encontramos la hospitalidad de parte de Abraham. La hospitalidad de parte de Abraham es algo que deberíamos nosotros también de imitar, ya que Abraham, al verlos, dice: corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Esto muestra la gran hospitalidad que tuvo Abraham. Y asimismo, luego en el Nuevo Testamento vamos a encontrar nosotros que dice que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, ¿no? La hospitalidad es algo muy importante que deberíamos nosotros también imitar y practicar como lo hizo Abraham. Bien, luego podemos identificar, el versículo 3 vuelve a decir: dijo Señor mío, ¿sí? Está identificando a Dios mismo. Esto es importante poder reconocerlo. Y vemos de que el Señor va a hablarle acerca de la promesa, ¿no? Ya hemos venido viendo en los capítulos anteriores un poco acerca de la promesa, el nacimiento de Isaac, pero va pasando los días, va pasando el tiempo y todavía la promesa no estaba
consumada, digamos así. Entonces ya era algo que probablemente los años iban pasando, ya Sara estaba ya en edad, Abraham también ya estaba avanzado en años. La escritura menciona aquí que Sara ya había pasado ya no tenía su periodo normal como una mujer, ya habían pasado algunos años. Entonces ellos veían la posibilidad de tener hijos, ya era algo muy como que imposible. Sin embargo, a esto el Señor menciona: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo y vas a tener un hijo. Sara va a tener un hijo. Habíamos mencionado ayer la importancia de la mujer, ¿no? En este caso, cómo la Biblia menciona a Sara con un nombre propio, ¿sí? Muchos piensan de que la Biblia discrimina a las mujeres, que Dios es machista, como lo hemos mencionado ya anteriormente en los capítulos anteriores. Pero sin embargo, específicamente con Sara, aquí vemos nosotros cómo Dios tiene la promesa, no solamente con Abraham, sino que Sara era parte de esa promesa, ¿no? Si Dios hubiese querido solamente que de la simiente de Abraham y se acabó, hubiese valido, por ejemplo, el caso de Ismael, y de Ismael hubiesen salido la simiente. Sin embargo, la simiente prometida tendría que venir de Abraham y de Sara, así Dios lo habría establecido. Entonces, vemos aquí una vez más, entrando en detalles, que Dios va a mencionar esto, pero específicamente para que Sara lo escuche, y Sara se ríe. Algo similar había pasado con Abraham. El día de ayer, cuando veíamos el capítulo 16 y 17, veíamos que Abraham se rió, ¿no? Y el Señor le dijo: su nombre será Isaac, que significa risa. Y aquí vemos a Sara también riendo, ¿no? Y confirma el Señor, efectivamente, ya luego cuando nazca Isaac, que el nombre es Isaac, ¿sí? Que significa risa, ¿no? Entonces les causa risa, digamos, esta risa de que cómo a esa edad podrían ellos tener hijos, ¿no? Algo que podríamos resaltar aquí también es como el Señor en el verso 14 dice: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Y esta es una pregunta que también nosotros deberíamos de hacernos, ¿no? ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo realmente sumamente difícil para el Señor? ¿Hay algo que Dios no lo puede hacer? Pues una vez más resaltamos aquí uno de los atributos de Dios, que es la omnipotencia de Dios. Es decir, Dios es todopoderoso. No hay nada imposible, no hay nada difícil para Dios. Bien, continuando entonces, vemos que en el verso 17 Dios dice: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Aquí evidentemente el Señor está mencionando la importancia que tiene Abraham dentro de la línea de la simiente, la línea de la descendencia de la cual vendría nuestro Señor Jesucristo. Como lo había dicho, nosotros sabemos ya que de ahí vendría nuestro Señor Jesucristo. En ese momento todavía no se sabía, pero sí ya se había determinado de que de Abraham vendría esa simiente prometida a Eva. Entonces el Señor dice: ¿acaso le voy a ocultar a Abraham? Y considera a Abraham, ya que de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham aquí tiene una intercesión por causa de estas ciudades, ¿sí? Sodoma y Gomorra. En el verso 21 el Señor dice: descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí. Ya la paciencia de Dios estaba llegando a un límite, ¿sí? Ya la iniquidad de estas dos ciudades, ¿no? Y de las ciudades del valle había llegado, estaba rebasando la paciencia de Dios. Entonces el juicio era inminente, el juicio iba a llegar, y Dios determina con estas palabras: descenderé y veré. Algo similar nosotros hemos visto cuando veíamos en la Torre de Babel. Algo similar sucedió. El Señor también dijo: descendamos, ¿no? Descendamos y veamos. Descenderé es algo que nosotros deberíamos de temblar ante esa presencia de Dios, porque efectivamente no es de que el Señor no conocía qué estaba pasando, porque recordemos que Dios es omnisciente, es decir, todo Dios lo conoce. Sin embargo, descendamos y veamos, o descenderé y veré, o vio, cuando vemos en el capítulo 6, cuando Dios ve la maldad de los hombres tan fuerte en el tiempo de Noé, por ejemplo, vemos siempre eso, ¿no? O sea, Dios constata, digamos, de alguna forma, se ubica esto en la palabra para ver que Dios es un Dios justo. No es de que Dios no conocía la maldad de Sodoma y Gomorra, sino que la Biblia afirma, ¿no? Descenderé y veré,
para que veamos nosotros de que Dios es un Dios justo. Es decir, Él va a castigar, va a poner juicio, va a poner un alto a esto, pero no de algo donde están viviendo justos y Dios es un Dios injusto. No, no, no. Sino que la iniquidad está ahí y Dios va a ejecutar su juicio, pero está colocando ahí esto para que nosotros sepamos que nuestro Dios es un Dios justo. Entonces Abraham va a interceder aquí apelando a la misericordia de Dios. Si hay algo que puedo rescatar de una forma así rápida como lo es en esta lectura que vamos teniendo día a día, es que Abraham tiene una percepción de la misericordia de Dios. Es decir, Abraham conoce la misericordia de Dios y es por eso que se atreve él a interceder, ¿no? Y dice, y si hubieran 50, Señor, ¿tú destruirías el justo con el impío? Y el Señor dice, no. Y si fueran 45, el Señor dice, no, tampoco lo haría, ¿no? Por causa de esos 45, él no destruiría la ciudad. Y así sigue en esta especie de subasta Abraham. Y si fueran 40, y si fueran 30, y si fueran 20, y si fueran 10. Y esto demuestra que no había ni 10 justos en estas ciudades. No había ni 10, pero sin embargo encontramos que la misericordia de Dios es tan grande que por 10 Dios dice que no lo destruiría. Entonces vemos aquí tan grande es la misericordia de Dios para con el hombre, que aún aquí en este pasaje muestra que aún si hubiese solamente 10, Él hubiese perdonado a Sodoma en ese juicio que Él tenía por Sodoma, Gomorra y las ciudades del valle. Bien, pasando al capítulo 19, encontramos aquí que se identifican los dos ángeles, como les había mencionado, ¿no? Si nosotros vamos lecturando, encontramos aquí, dice, los dos ángeles llegaron a Sodoma. Es decir, el que se quedó con Abraham es el Señor, ¿sí? Es una teofanía, ¿sí? Es una manifestación de Dios allí. Y aquí vemos también los dos ángeles llegando a la ciudad, a Sodoma, ¿sí? Y van a encontrar a Lot en la puerta. ¿Por qué Lot estaba en la puerta? Porque Lot aparentemente era uno de los jueces, de los ancianos dentro de esta ciudad. Lot era un personaje respetable, por eso estaba a las puertas de la ciudad, ¿no? Entonces Lot se había convertido en un ciudadano muy respetable en Sodoma, ¿no? Y cuando llegan estos dos ángeles, pues aquí en el capítulo va a mencionar que son varones. Eso significa de que tomaron una forma humana, ¿sí? Tomaron una forma humana estos ángeles, ¿no? Entonces Lot participaba ahí como un juez, pero también vemos algo interesante, la hospitalidad de Lot, ¿no? La hospitalidad de Lot, al verlos, se postra también en tierra, también los invita a su casa, les pide que se queden en su casa, ¿sí? Entonces también vemos aquí una cualidad de Lot, que era un hombre hospitalario, ¿no? Es una de las cosas que encontramos tanto en el 18 como el 19, cualidades de Abraham y Lot, la hospitalidad. Bien, en el verso 4 encontramos, dice, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes, viejos y todo el pueblo sin excepción, ¿sí? Esto es importante porque la Biblia lo remarca así, tanto jóvenes como viejos y todo el pueblo sin excepción. Este detalle es importantísimo para poder ver que Sodoma y Gomorra fueron destruidos. En este caso, hablando específicamente de Sodoma, no es que Sodoma fue destruido y había por ahí algún justo más adicionalmente a Lot. No, no, no. Aquí lo que está especificando es que todo el pueblo, sin excepción, ¿sí?, eran pecadores, ¿no? Vivían en este pecado, eran personas perversas, con mucha maldad. Entonces, eso deja bien sentado el versículo número 4. Luego vemos en el verso 8, ¿sí?, dice, mira, tengo 2 hijas que no han conocido varón, permítanme sacarlas a ustedes. ¿Qué sucede? El pueblo había cercado la casa de Lot, ¿sí? Y cuando cerca la casa de Lot, ellos querían, dice, acostarse con estos 2 varones que habían visto ingresar a la casa de Lot. Ante esto, Lot sale, trata de interceder para que no los hagan mal a ellos, pero sin embargo, incluso Lot, en su hospitalidad, ¿sí?, en esa calidad hospitalaria, él llega incluso a atreverse a ofrecer a sus propias hijas, que eran vírgenes, como confirma en este pasaje, y esto muestra la protección que él tenía que entregar a sus huéspedes, a sus invitados. Sin embargo,
la protección que Lot procuraba darle a estas personas aparentemente que eran ángeles, ¿sí? Finalmente son los ángeles los que le van a dar protección a Lot, y son quienes meten a Lot, quienes ponen una ceguera a las personas que están allí afuera, ¿no? Entonces Lot intenta protegerlos, finalmente ellos lo protegen a él. Otro punto importante aquí en este pasaje, podríamos ver, Lot sale y habla con las personas que se iban a casar con sus hijas, los cuales piensan que es una broma, que Lot se estaba burlando de ellos, y no le creyeron, y finalmente pues ellos, que podrían haber sido parte de este equipo redimido, tal como lo fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, quizás aquí también se hubiese podido dar esto, pero sin embargo ellos pensaban que se estaban burlando, ¿no? Muchas veces ante las noticias, ante el evangelio, ante la buena noticia que Dios nos puede dar de rescatarnos, de salvarnos, a veces también la gente muchas veces se burla, ¿no? Eso es algo que sigue sucediendo hasta el día de hoy. En el verso 15 menciona ya que la mujer toma sus 2 hijas, sí, tiene que tomarlas, es lo que los ángeles le indican, y le dan una indicación, ¿no? Que no podían ellos mirar atrás, que tenían que caminar, que tenían que ir a los montes, ¿no? Aquí vamos a poner 2 puntos importantes. Uno, Lot titubeaba, ¿no? ¿Por qué titubeaba Lot? Porque Lot era un personaje, recordemos, que era rico. Lot tenía posesiones. Aparte, el lugar, el estatus que tenía Lot era importante, era un personaje importante dentro de la ciudad. También recordemos que Abraham, ¿sí? En los capítulos anteriores hemos visto que Abraham rescata la ciudad de Sodoma, ¿no? Entonces, como rescata la ciudad de Sodoma, ya imagínense, pues, o sea, el lugar que tenía Abraham era un hombre muy importante dentro de la ciudad, por consiguiente Lot, como era su sobrino, entonces tendría un lugar de estatus en esta ciudad, y quizás eso lo haría pensarlo 2 veces a Lot, puesto que iba a dejar sus comodidades, iba a dejar sus riquezas, iba a dejarlo todo para poder irse al monte, como que no se le venía tanto a la mente de poder estar ahí, él en la soledad de los montes, y esto es lo que le hace a él pedir, ¿no? Quedarse en una ciudad, ¿no? Una ciudad pequeña como lo es Zoar, ¿no? Él pide quedarse en otra ciudad, no se hacía tal vez la idea de estar solo, sino que él quería estar en otra ciudad, ¿no? En la comodidad de la ciudad, y es por eso de que pide él estar en otra ciudad, a lo que se accede a esta petición. Es más, la escritura menciona de que en el verso 21 dice, él le respondió, bien te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado, ¿no? Entonces, no solamente es de que Lot es permitido ir, sino que esa ciudad aparentemente estaría también en el plan del juicio. Pero gracias a la petición de Lot, esta ciudad no fue destruida. Bueno, se le pide que escape ya. Finalmente viene la destrucción de Sodoma y Gomorra, llueve fuego y azufre, como lo menciona la escritura. No me voy a detener mucho ahí, sino nos vamos a ir ya a la parte donde la mujer de Lot finalmente mira hacia atrás, ¿sí? De alguna forma desprecia el mandato que se le había dado, este mandato divino, ¿no? Era un juicio divino allí, ella tenía la oportunidad de tener esa misericordia de parte de Dios, pero ante esto tal vez vacila un poco o tal vez desprecia el consejo de Dios, y finalmente pues ella mira para atrás y queda convertida en una columna de sal. Pasando ya al versículo 30, ¿sí? En la última parte, ya estamos terminando, vemos aquí que Lot sube de Zoar y habita en los montes. Cuando están ellos en los montes, están solos, sus hijas. Aparentemente había sido ya su mente contaminada al vivir en esta ciudad de corrupción de Sodoma. Tal vez todo esto habría afectado ya su mente, y quizás hasta se habrían acostumbrado a los pecados de esta ciudad, y tendrían la mente un poco corrompida, probablemente las hijas. Y por eso es que toman estas decisiones de querer acostarse con su padre, de estar con su padre, esta relación un poco incestuosa, ¿no? Ya aquí se ve el incesto, ¿sí? Y finalmente con engaños, ¿sí? Emborrachan a su padre y se acuestan con su padre. Y de esta relación con su propio padre salen
Moab, y Ben Amí, que vienen a ser el padre de los moabitas y el padre de los amonitas, que vendrían a ser luego, vamos a verlo más adelante, que ellos son enemigos de Israel, ¿no? Son enemigos de Israel, que van a estar ahí haciendo tropiezo de Israel. Sin embargo, de Moab va a haber algo interesante cuando veamos en el libro de Ruth. Encontraremos pues que Ruth la moabita finalmente llega a unirse y a ser prácticamente parte de la tribu de Judá, y de ahí vendría nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces el amor y la misericordia de Dios siempre lo vamos a encontrar en la Escritura, y también lo podemos ver aquí ampliamente, sí, para con la vida de Lot y de su familia, ¿no? Eso sería todo por el día de hoy. Los esperamos el día de mañana, y que Dios los bendiga.